Mi nombre es María Hernández y este es un proyecto universitario sobre la antropología cultural. Como primer punto, hablaremos sobre las teorías de la antropología cultural a lo largo del tiempo. Los antropólogos han desarrollado una herramienta de estrategias llamada etnografía. Consiste en un estudio a la sociedad más uniforme, que sirve para recabar información y generalizar datos de comportamiento humano y de la vida social. Mi meta en el resto de este artículo es sondear las principales perspectivas teóricas que han caracterizado a la antropología a partir de su nacimiento en la segunda mitad del siglo XIX. Las perspectivas evolutivas, en especial las asociadas con Morgan y Taylor, dominaron la antropología temprana. El comienzo del siglo XX atestiguó varias reacciones al evolucionismo del siglo XIX. En Gran Bretaña, funcionalistas como Malinowski y Alfred Reginald Radcliffe Brown abandonaron el historicismo especulativo de los evolucionistas en favor de estudios de sociedades vivas contemporáneas. En Estados Unidos, Boas y sus seguidores rechazaron la búsqueda de etapas evolutivas en favor de un enfoque histórico que rastreará los préstamos entre cultura y la difusión de rasgos culturales a través de áreas geográficas. Funcionalistas y boasianos por igual vieron a las culturas como integradas y estructuradas. Los funcionalistas en especial observaron a las sociedades como sistemas en los que varias partes trabajaban en conjunto para mantener el todo. Hacia mediados del siglo XX, tras la Segunda Guerra Mundial y el colapso del colonialismo, se revivió el interés por el cambio, incluidos nuevos enfoques evolutivos. Otros antropólogos se concentraron en la base simbólica y la naturaleza de la cultura, y usaron enfoques simbólicos e interpretativos para descubrir símbolos y significados estructurados. Hacia la década de los 80, los antropólogos tenían más interés por la relación entre cultura e individuo y el papel de la acción humana en la transformación de la cultura. También hubo un resurgimiento de los enfoques históricos, incluidos los que venían de las culturas locales, en relación al colonialismo y el sistema mundial. La antropología contemporánea está marcada por una creciente especialización con base en temas e identidades especiales. Como reflejo de esta especialización, algunas universidades se alejaron de la visión holística biocultural de la antropología que se refleja en este libro. Sin embargo, la visión boasiana de la antropología como una disciplina de 4 subcampos, biológica, arqueológica, cultural y lingüística, mantiene su presencia en muchas universidades. Conceptos de la antropología cultural. Antropología es una ciencia comprensiva general que estudia al hombre en el pasado y en el presente de cualquier cultura. Esta se divide en 2 grandes campos: la antropología física, que trata de la evolución biológica y la adaptación fisiológica de los seres humanos, y la antropología social o cultural, que se ocupa de las personas, viven en sociedades, es decir, las formas de evolución de su lengua, cultura y costumbres. La antropología recurre a herramientas y conocimientos producidos por las ciencias naturales y las ciencias sociales. Antropología física. Se ocupa principalmente de la evolución del hombre, la biología humana y el estudio de otros primates aplicando métodos de trabajo utilizados en las ciencias naturales. En otras palabras, estudia al ser humano considerando su naturaleza y su cultura. Antropología cultural.
rama de la antropología que estudia las características del comportamiento aprendiendo en las sociedades humanas, es decir, ciencia de la cultura humana. En general, es la ciencia que estudia el origen, desarrollo, estructura, característica y variaciones de la cultura humana, tanto de las sociedades del pasado como de las del presente. La etnografía, la etnología, la arqueología, la lingüística y la antropología física son las disciplinas sobre las que se funda la antropología cultural. Antecedentes históricos de la antropología cultural. La antropológica surgió en el siglo XIX, en la sociedad moderna. Sin embargo, la antropología se diferenciaba del resto de ciencias sociales de la época en que su ámbito de estudio se encontraba precisamente fuera de la propia sociedad de producción. Los precursores y aporte de la antropología cultural. Heródoto de Halicarnaso. Se le conoce como el padre de la historia como disciplina científica. Sin embargo, no solo utilizó el relato de los hechos, sino que fue el autor de trabajos en los que se puede vislumbrar cierta perspectiva antropológica. Entre estos, destacan los que realizó sobre los habitantes de la Grecia antigua, su condición de viajero, visitando Egipto, Anatolia y parte del Imperio Persa, hizo que pudiera recoger información de primera mano para poder escribir sus impresiones. Igualmente, se basó en antiguos textos para contextualizar las culturas que iba analizando. Entre sus puntos negativos, habría que señalar que otros autores griegos lo acusaron de no ser demasiado riguroso con lo que describía y de inventar algunos datos. Marco Polo, sobradamente conocido como viajero y comerciante, el libro que escribió sobre su famoso viaje por la ruta de la seda desde Venecia hasta China, tiene muy interesantes aportaciones antropológicas. Este libro, además de relatar sus experiencias, deja constancia de todo lo que va viendo, descubriendo meticulosamente de las diferentes culturas que encuentra a su paso. Describe también con detalle lo que se ve en el corte de Kublai Khan o sus peripecias con tribus caníbales en Sumatra. Lo más destacado es que no se queda solo con las anécdotas de su recorrido, sino que se esfuerza en contar a sus lectores las características físicas y culturales de los pueblos que va visitando. Fray Bernardino. Este eclesiástico español fue uno de los que se dedicó al estudio de los indígenas americanos tras conquistas. Eso le costó incluso enfrentarse a la Iglesia, que consideró su trabajo como opuesto de la tarea de evangelización. Lo más destacado de su trabajo es que el método que empleó era muy similar al que luego emplearían los etnólogos modernos. No solo aprendió la lengua, sino también elaboró un cuestionario previo y recorrido a traductores e intermediarios indígenas. Su estudio es uno de los más completos de lo que se escribieron en el México colonial. Charles Darwin, padre de la teoría de la evolución, también fue un gran precursor de la antropología. Sus trabajos con fósiles sirvieron para conocer mejor la especie humana y para entender cómo las culturas, aparte de las especies, van adaptándose al medio con el fin de sobrevivir y desarrollarse. En cualquier caso, Darwin no dejaba de ser hijo de su época, y muchos le acusan de emitir muchas opiniones racistas en sus escritos. En ellos hacía una clara diferenciación e inteligencia y capacidad entre las diversas culturas humanas.
Franz Boas, enfrentando a los seguidores de Darwin. En antropología, Boas es conocido como el hombre que modernizó la ciencia, dejando atrás las corrientes más raciales. Estudió durante años a los indios Guaycurú, o, si lo pronuncié mal, dejar escrito su nombre, en Canadá, haciendo un nuevo enfoque para entender los conceptos de raza y cultura. Así, se le considera el creador del relativismo cultural. Este explica que las diferencias entre los distintos pueblos se deben a las condiciones sociales, geográficas e históricas, no pudiendo establecerse criterios morales para valorarlas. ¿Cómo trabaja la antropología cultural? Sus ramas, métodos y campos de estudios. La antropología cultural trabaja con la observación participativamente como método de estudio, el cual permite examinar los hábitos tradicionales y demás costumbres de una cultura. Y de esta forma, los antropólogos consiguen información de primera mano de su objeto de estudio. La antropología se encarga de estudiar los diferentes aspectos que diferencian al ser humano como especie. Al tratarse de un campo tan amplio, han surgido distintas ramas de la antropología para abordar a la humanidad de forma holística, desde los inicios de su vida en la Tierra hasta las construcciones sociales en la actualidad. Comprender a fondo lo que nos hace humanos puede contribuir a resolver graves problemas actuales derivados de nuestras acciones. Las 5 principales ramas de la antropología. Antropología social. Los conocimientos de la antropología social y su desarrollo teóricos muchas veces surgen de comparar sociedades. Se analiza las diferencias y similitudes en cuestiones como el parentesco, el matrimonio, la religión, la práctica de subsistencia, la organización política, la crianza de los hijos, la religión y el hogar, por nombrar algunos. De esta forma, y aunque tengan significado algo distinto de una sociedad a otra, los antropólogos sociales pueden desarrollar conocimientos generales sobre la naturaleza humana. Al comparar, no se busca clasificar a las sociedades dentro de una escala de desarrollo, sino utilizar aquellas que tienen sistemas de coexistencia pacíficos como inspiración para crear políticas y reformas que funcionen en otras sociedades. Los antropólogos sociales realizan trabajo de campo involucrándose en las comunidades, las observan desde dentro mientras participan en sus formas de vida y elaboran descripciones detalladas, conocidas como etnografías, en las que abordan sus costumbres, creencias, mitos, lenguajes y prácticas. Estas descripciones sirven a otros profesionales como historiadores, sociólogos y psicólogos como base para sus estudios. Antropología lingüística. Esta rama de la antropología estudia el habla como práctica cultural, reconociendo al lenguaje como la facultad humana más importante para que se den las relaciones sociales y se construyan culturas. Analiza cómo se relaciona el lenguaje con la forma de ver el mundo, con la manera de crear o cambiar identidades y establecer relaciones de poder. Los antropólogos lingüistas observan, hacen grabaciones audiovisuales, transcripciones y hacen entrevistas individuales y grupales. Utilizan métodos existentes y probados o desarrollan nuevas técnicas según se requiera. Los antropólogos lingüistas escriben artículos basados en los resultados de sus investigaciones y los presentan a sociedades antropológicas. Algunos antropólogos especializados en esta disciplina pueden actuar como consultores de ONG, organismos
gubernamentales y privados. Etnohistoria. La etnohistoria estudia a los pueblos originarios y cómo se construyeron, partiendo de su propia manera de ver el mundo. Se toma en cuenta las relaciones de un pueblo con otras comunidades, por ejemplo, por sus actividades comerciales o por conflictos territoriales. Los etnohistoriadores están conscientes de que la única manera de conocer una cultura es dejando a un lado las descripciones de los historiadores de la época, de enfoque eurocentrista y en ocasiones prejuiciosos, para estudiar a partir de la documentación y registros que los propios miembros de esa cultura generaron. Antropología física, también conocida como antropología biológica, estudia la evolución de las personas desde su origen en la Tierra, sus características físicas según la región donde se desarrollaron y las bases biológicas que rigen el comportamiento humano. También analiza los procesos que han dado a pie la evolución humana, como la selección natural, los procesos genéticos, la migración y las mutaciones. El antropólogo físico estudia fósiles de antiguos homínidos, así como de primates no humanos. Gracias a estos estudios se ha obtenido información muy valiosa acerca de la relación del ser humano con otra especie de primates, así como la evolución del comportamiento desde los primeros grupos de homínidos hasta las sociedades en nuestros días. La antropología física utiliza métodos objetivos que aíslan distintos tipos de rasgos y determinan su frecuencia de aparición, con lo cual se puede formular hipótesis sobre el futuro de las poblaciones humanas. Por ejemplo, se puede hacer una estimación sobre las probabilidades de que los niños hereden ciertos genes que los predispongan a ciertas condiciones médicas. Arqueología. Esta disciplina estudia las culturas de la antigüedad a partir de los objetos que fabricaron los arqueólogos. Realizan excavaciones y retiran con cuidado elementos como piezas de cerámicas, armas y herramientas. Analizan la distribución de los restos arquitectónicos y mapean la ubicación de los distintos edificios como casas, templos, pozos de basura y cementerios, para comprender mejor cómo era la vida cotidiana de los habitantes. Estudian restos de hueso y piezas dentales para comprender cuál era su dieta y qué enfermedades comunes padecían, a través de la recolección de restos de plantas y animales. Los antropólogos pueden saber cómo las comunidades modificaron sus entornos. Importancia y diferencia de la antropología social y cultural. Antropología social es una doctrina imprescindible para estudiar el comportamiento y evolución humana, analizando su estilo de vida dentro de cualquier contexto, pudiendo analizar las diferencias y similitudes culturales en el espacio y tiempo. Antropología cultural analiza la diversidad cultural actual y del pasado reciente. La antropología reconstruye el comportamiento del pasado mediante el estudio de los restos materiales. Los antropólogos biológicos estudian los fósiles humanos, las características genéticas y el desarrollo corporal. Origen de la etnografía, sus técnicas de campo como estrategia de la investigación. La etnografía es un método de estudio utilizado por los antropólogos para describir las costumbres y tradiciones de un grupo humano. Este estudio ayuda a conocer la identidad de una comunidad humana que se desenvuelve en un ámbito sociocultural concreto. La etnografía implica la observación participante del antropólogo durante un periodo de tiempo en el que se encuentra en contacto directo con el grupo a estudiar.
Estas actividades, además, le permiten pedir explicaciones sobre las acciones y comportamiento a cada uno de los integrantes del grupo estudiado. Etnografía, un método de estudio que posibilita la descripción de las tradiciones y las costumbres de una comunidad. Etnografía y la descripción densa se conoce como informe que presenta el antropólogo para detallar las costumbres, prácticas, creencias y mitos de una cultura. Consiste en una forma de investigación sumamente útil que fue desarrollado en Inglaterra hace casi 4 décadas. Su guía de campo en el trabajo se realiza teniendo en cuenta una serie de categorías universales, teóricamente neutras, que permiten abordar de forma objetiva los fenómenos a estudiar. La técnica de campo que utiliza el etnógrafo es el estudio directo de personas o grupos durante un cierto periodo, utilizando la observación participantemente a los entrevistas para conocer su comportamiento social, para lo que es imprescindible el trabajo de campo como herramienta básica. En la primera etapa del trabajo de campo, la entrevista antropológica sirve para descubrir las preguntas, esto es, para contribuir los marcos de referencia de los actores a partir de la verbalización asociada libremente. La antropología cultural y el arte tienen una estrecha relación. El arte es una expresión humana de naturaleza sensible, social y parte fundamental de la cultura. La antropología trata del estudio del hombre y la mujer en los aspectos biológicos y culturales. En este sentido, toma como objeto de estudio la expresión artística para definir el estilo, característica de la vida del pasado del hombre y mujer por una época o periodo histórico. En el estudio de la antropología del arte, la forma es un elemento fundamental para caracterizar las expresiones artísticas de la cultura. En la relación y distintos de la antropología y la sociología, puede observar que la confusión viene porque ambas estudian las sociedades, pero desde un punto de vista distinto. La sociología indaga desde un punto de vista del observador y de la sociedad. Trata de hacer ciencia social desde el observador, mientras la antropología tiene a elaborar la ciencia social del observado, amplía su objetivo hasta incluir la sociedad del observador, incluye la experiencia etnográfica. Los principales fines a investigar un objeto relacionado con la acción humana son la objetividad, que no es la manera abstracción de creencia, sino que se sitúa en una perspectiva de trascender los valores propios de la sociedad o grupo a que pertenece el investigador. Se privilegia la experiencia física, la totalidad, tratando de encontrar una forma común a las diversas manifestaciones de la vida social. La significación es la más importante de todas, pues son el significado de las relaciones personales y los vínculos entre los individuos, hacen verdaderos conjuntos significantes, así como la interpretación o el sentido del observador. El criterio de autenticidad, aporte de la antropología a la visión de las sociedades contemporáneas, que en muchos casos son auténticas. Muchas veces no se privilegia las relaciones a través del contacto vivido en esas culturas, mientras que las sociedades primitivas son totalmente auténticas. Panorama histórico del arte y el arte como expresión cultural. Es el relato de la evolución del arte a través del tiempo, entendiendo cómo cualquier actividad o producto realizado por el ser humano con finalidad o estética comunicativa, a través de la cual expresan ideas, emociones o, en general, una visión del mundo, utilizando diversos recursos como los plásticos,
lingüísticos, sonoros o mixtos. La historiografía del arte es como una ciencia multidisciplinar que examina objetivamente el arte a través de la historia, clasificando culturas, presentando periodizaciones y observando sus características distintivas e influencias. La historia del arte se divide tradicionalmente en especializaciones basadas en una visión temporal o regional, con sus subdivisiones posteriores basadas en el medio artístico, pintura, escultura, arquitectura. En las escuelas o artistas concretos que incluso hipercializaciones en periodos de la obra de estos o en obras de arte singulares. En México, la historia del arte comenzó con el arte mesoamericano, que destacó con el desarrollo de obras arquitectónicas, escultóricas, cerámicas, pictóricas. Fue pasando por diferentes etapas hasta llegar al muralismo, que surgió en 1920, con la intención de plasmar la identidad nacional y la situación social-política del país. El arte como expresión cultural es una forma de expresión cultural que se manifiesta en distintas disciplinas, como la pintura, la escultura, la literatura, la música, la danza, el teatro, la fotografía, entre otras. El arte es el reflejo de la cultura humana y por eso preservamos, transmitirlo y fomentarlo en una forma de conservar el patrimonio cultural de pueblos, países y regiones. El lenguaje del arte es universal y su vigencia atemporal. El arte y la cultura son formas auténticas en las que una sociedad puede expresarse, representando métodos de pensamientos, tradiciones, ideología y haciendo a la historia de un pueblo. El arte y la cultura funcionan como motor de la comunicación, permitiendo la expresión de emociones, pero también de mensajes que invitan a reflexionar sobre la existencia y las problemáticas sociales. En esta línea, se podrá considerar al arte y a la cultura como herramientas con el potencial de educar y cambiar. La expresión artística nos conecta con el mundo interior, del mismo modo en que lo hacen los sentimientos y las emociones. En resumen, el arte es una forma de expresión cultural que se permite a la sociedad expresarse y comunicarse, preservando su patrimonio cultural y transmitiendo sus modos de pensamiento, tradiciones e ideología. Además, el arte y la cultura pueden ser herramientas para educar y cambiar y nos conectan con nuestro mundo interior. La antropología, la cultura y el arte desde la multidisciplina. La antropología, la cultura y el arte son campos multidisciplinarios que se cursan de varias maneras. En general, la antropología, la cultura y el arte son campos entrelazados y multidisciplinarios que requieren un enfoque holístico para comprender sus complejidades. La antropología, la cultura y el arte. Este es un curso ofrecido por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México que se enfoca en los sujetos sociales como creadores, reproductores, exponentes, intérpretes y consumidores de la cultura y el arte. La antropología física. Este es un campo multidisciplinario que combina dos disciplinas y estudia los aspectos históricos y culturales de las sociedades humanas. Licenciatura en Antropología. Este es un programa de grado ofrecido por la Universidad de Michigan Flint que utiliza métodos y enfoques de 4 subcampos de la antropología: arqueología, biología, cultura y lingüística. Áreas Cultura, Artes y Humanidades, CBU. Este es un curso ofrecido por la Universidad de los Andes que explora el diálogo entre la antropología y otras disciplinas en torno a 4 ejes principales: alineación, tabú, identidad y poder. Antropología de las artes. Este es un campo que estudia las diversas formas de arte desde perspectiva antropológica. Los antropólogos abordan el estudio del arte de manera holística, situándolo dentro del contexto más amplio de idioma,
el entorno, la economía, la religión, la vida familiar y el gobierno y una de sus más culturas. El arte y la construcción del patrimonio cultural y las características y componentes culturales del arte están estrechamente relacionados, ya que el arte suele considerarse una parte importante del patrimonio cultural. El arte juega un papel importante en la construcción y preservación del patrimonio cultural. La crítica de arte, las políticas culturales y la investigación interdisciplinaria son importantes para comprender y preservar el patrimonio cultural para generaciones futuras. La crítica de arte y la construcción del patrimonio cultural. Analiza el papel de la crítica de arte en la construcción de un patrimonio cultural en Buenos Aires en 1931. El arte, la cultura y el patrimonio, corazón de vida y la paz. Este artículo analiza la importancia del arte, la cultura y el patrimonio en la promoción de la paz y el bienestar. Sostiene que el arte y la cultura son fundamentales para contribuir a nuevas formas de comunicación entre el Estado y los ciudadanos y para reconocer los derechos de los ciudadanos a la libertad y la deliberación. Arte y patrimonio cultural. ¿A quién pertenece el arte? Este artículo aborda la cuestión de quién posee el arte y el patrimonio cultural. Argumenta que el arte está imbuido de un significado cultural y que es importante considerarlo como una forma de patrimonio cultural. El artículo también analiza los desafíos de preservar y proteger el patrimonio cultural. Construcción e investigación del patrimonio cultural. Restos en los museos contemporáneos. Este artículo aborda los desafíos de construir e investigar el patrimonio cultural en los museos contemporáneos. Argumentan que el patrimonio cultural es un concepto complejo y multifacético que requiere enfoques interdisciplinarios para la investigación y la preservación. Características y componentes culturales del arte. Es una actividad humana creativa, comunicativa y subjetiva que persigue una finalidad estética. El arte y la cultura están estrechamente relacionados y los estudios sobre ellos se refieren sistemáticamente a la religión, las doctrinas políticas y económicas, la ciencia y tecnología y todo tipo de relaciones sociales. Características culturales del arte. Es subjetivo, porque su interpretación depende de la percepción de cada individuo. Es el producto de una creatividad que requiere una actividad. El arte busca la belleza y la armonía y la representación de la realidad. El arte se vale de multidisciplinaridad de herramientas y métodos para ser representado. El sonido, la escritura, la pintura son algunos de los recursos más utilizados en el arte. Componentes culturales del arte. Es una manifestación cultural. A través del arte podemos analizar el contexto histórico, social y cultural en el que fue creado. Es un elemento de la cultura. Es una de las manifestaciones más importantes y duraderas de lo humano. Gracias al arte podemos reflexionar sobre nuestra propia condición, nuestras sensibilidades. Los afectos culturales son objetos artificiales, herramientas, vestuario, arte y artesanía que se transmiten de una generación a la siguiente. El arte está al servicio de la religión, las doctrinas políticas y económicas, la ciencia y la tecnología y todo tipo de relaciones.